Bien, vamos a resolver este ejercicio que ya lo resolví en algún video anterior, pero que lo traigo a colación nuevamente porque he visto que algunos estudiantes tienen un concepto erróneo en cuanto a cómo se soluciona un circuito teniendo en cuenta la convención pasiva de los signos, que es un concepto bastante sencillo y trivial, pero que a la hora de aplicarlo nos causa muchos problemas. Entonces vamos a ver cómo es la solución del ejercicio para el circuito. Dice, mostrado en la figura, calcule los valores B sub 1 y B sub 2. Entonces en las resistencias de 10 y 5 ohmios. Entonces esa es la incógnita del problema, calcular el voltaje B1 y B2. Vamos a ver cómo es el asunto entonces. Entonces para resolver este ejercicio tenemos que tener claro un concepto y es la convención pasiva de los signos. Entonces, ¿cómo es esa convención pasiva? Entonces resulta que si yo tengo una resistencia o una impedancia, un elemento pasivo, llamémoslo, o dos o tres que estén agrupados en un solo elemento llamado impedancia, en este caso es una resistencia, la convención pasiva de los signos me dice que si yo meto una corriente a través de ese elemento, vamos a decir que la corriente fluye en este sentido, inmediatamente esa corriente me va a generar una caída de tensión o de voltaje en ese elemento, que en este caso va a ser una resistencia. Esa es la convención pasiva de los signos. Si yo paso a través de una resistencia o de una impedancia, esa corriente al pasar va a ir de más a menos un voltaje, hay una caída. Esto es lo que llamamos nosotros la convención pasiva de los signos. Es un concepto sencillo y trivial, pero que nos da mucho problema a la hora de aplicarlo, si no lo tenemos claro. Ahora, ¿cómo es el asunto? Allí vamos a plantear una malla o un lazo. Entonces vamos a definir nuestra corriente. ¿Cómo queremos que circule esa corriente? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? No importa. Vamos a decir que nuestra corriente va a ir en este sentido. Así. Entonces esa corriente va a entrar por la resistencia de 10 ohmios y va a generar una caída. Entonces, ¿cómo es el cuento? Más, menos, convención pasiva de los signos. Y va a entrar por la de 5, más, menos. Y entonces los estudiantes allí en la de 5 ohmios empiezan a patinar. Profe, pero está menos. El B2 está negativo. No importa. ¿Qué me dice mi convención pasiva de los signos? Que cualquier corriente que entre a través de esa resistencia de 5 ohmios me va a generar una caída, o sea, tiene que ir de más a menos. Más por donde está entrando la corriente, menos por donde va a salir la corriente. Esa es mi convención pasiva de los signos. Ese es todo el enredo. Y muchos estudiantes en mi canal en YouTube me han hecho el comentario, profe, no entendí, profe, estoy confundido, o profe, está mal. No, muchachos, no está mal. Es sencillamente la convención pasiva de los signos. Olvídense de lo que les pusieron ahí, que más, menos, menos, más, eso no importa. Al final lo único que le va a decir eso es que el voltaje va a ser positivo o negativo dependiendo de si está al revés de la convención que yo asumí. Piensen en algo. Si ustedes tienen una batería de 9 voltios y cogen un multímetro, un medidor de voltaje, un voltímetro de corriente directa con polaridad más menos, ustedes saben que el terminal positivo del multímetro es de color rojo y el negativo es de color negro. Esa es la convención a nivel internacional. Entonces, si usted lo pone positivo con positivo y negativo con negativo, ¿cómo le va a dar la tensión? 9 voltios positivo, pero si los voltea los terminales le va a dar 9 voltios negativo. Lo mismo va a pasar aquí. Simplemente lo que le están midiendo en ese voltaje B2 es que es un voltaje al contrario de la convención que yo asumí, pero el valor tiene que seguir siendo el mismo y la corriente tiene que ser la misma. Así haya asumido yo el sentido de la corriente, así como la asumí o al revés, siempre y cuando yo respete la convención pasiva de los signos. Esto no es un regaño, muchachos. Esto es simplemente para que ustedes tengan claro el asunto. Algunos estudiantes dicen, el profe nos regañó en la clase. No, yo no los regaño, simplemente les hablo en este tono para que no se les olvide. ¿Estamos? Ahora sí vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff o ley de tensiones de Kirchhoff, como lo quieran llamar, para resolver el circuito. Entonces, sería menos 70, fíjese, entonces aplicando ley de voltajes de Kirchhoff o ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, ¿qué tendríamos? 70 negativo porque menos 70, entro por menos, más B1 más 2B1 y más B2. Ahora, ¿qué es B1 y B2 en función de la corriente y la resistencia? Entonces vamos a ver, y esto igual a 0. ¿Qué dice la ley de voltajes o la ley de tensiones de Kirchhoff? Que la suma de los voltajes a través de un lazo cerrado de una malla, esa sumatoria de voltajes es igual a 0, o que los incrementos son iguales a las caídas, cualquiera de las dos formas. Aquí aplicamos que la sumatoria de todos esos voltajes alrededor de ese lazo es igual a 0. Ahora vamos a reemplazar o a sustituir el valor de B1. B1 es 10 por la corriente y B2 es 5 por la corriente. Entonces fíjese, nos queda menos 70 más 10 por I más 2 por B1 que es 10I y más B2 que es 5I.
igual a 0. Entonces fíjense que ahí todo me quedó en función de la corriente, que es lo que necesito calcular para luego hallar el voltaje y se acabó el problema. Está resuelto el ejercicio. Entonces fíjense, menos 70 más 10i más 20i y más 5i igual a 0. Entonces esto me queda menos 70 más 35i igual a 0. Si despejo la corriente, paso el 70 al otro lado, me queda 35i igual a 70. 70 dividido entre 35 y eso me da 2 amperios. 70 dividido entre 35 y eso me da 2 amperios. No da ni 2.8, ni 3 amperios, ni 5 amperios, da 2 amperios. Entonces la corriente que va a través de ese circuito son 2 amperios. Con esa corriente entonces me vengo y calculo V1. V1 es positivo, ¿por qué? Porque yo asumí la convención correcta con respecto a la convención que me da el ejercicio. ¿Está de acuerdo? Entonces quiere decir que ese voltaje es positivo. Entonces V1 es igual a 10 por 2, que sería 20 voltios. Es decir, que el voltaje V1 va a ser 20 voltios. Ahí tengo la primera respuesta. Ahora V2 va a ser menos 5 por 2, igual a menos 10 voltios. Entonces el voltaje V2 va a ser menos 10 voltios. ¿Por qué negativo? Porque ese es el que me piden, menos más. Entonces va a estar al revés. La convención es al revés. La corriente no entra por el menos. La corriente entra por el más. Entonces, como está volteado los signos, simplemente lo que quiere decir es que el voltaje V2 va a ser negativo, va a ser menos 10 voltios. Bien, muchachos, espero que haya quedado claro este concepto. Revisen el ejercicio cuantas veces sea necesario. Sigan apoyando este proyecto, inviten a más personas a que se suscriban. Y una cosa, si hay un error en un video, díganmelo tranquilamente. Pero no empecemos a especular y empecemos a decir está mal cuando no tenemos argumentos. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero cuando hagamos algo no causemos confusión en los demás estudiantes. Los estudiantes que vienen aquí a buscar información a YouTube es porque quieren aprender, porque de pronto están confundidos. Y si encontramos a alguien que los acaba de confundir más, pues la situación va a ser peor. ¿Ok? Así que me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Sigan adelante con sus estudios. Les habló Hernán Puentes de www.mitutoriavirtual.com. Hasta pronto.